Bien, y ya regresamos aquí a Antena Informativa y me acompaña esta mañana Carlos Dorado, editorialista para Antena Informativa, especialista en finanzas, a quien damos la bienvenida esta mañana. Carlos, un gusto saludarte. Jorge, buenos días, auditorio, buenos días. Oye, pues la deuda del Estado ha tenido calificaciones muy positivas y esto obviamente políticamente, desde el ámbito político, pues genera una gran satisfacción para las autoridades y vaya que no es muy bien visto por el Partido de Acción Nacional, que ha criticado agriamente esta situación. Pero ¿cuál es la realidad de las finanzas? ¿Cómo han sido estas calificaciones y cuál es la realidad de la deuda? Bueno, efectivamente, esta situación es como cualquier política económica, pública del gobierno, en todas las ciudades del mundo, en todas partes del mundo, tienen sin duda observaciones electoreras, políticas, partidistas. Pero la pregunta que tú haces me parece muy importante compartirla con tu audiencia, Jorge, porque en términos técnicos, ¿qué está pasando? El estado de Chihuahua debe cerca de 42,000 millones de pesos. Esos 42,000 millones, ya hemos hablado que 15,000 millones no los está pagando el estado de Chihuahua. 15,000 millones los está pagando con fondos de la federación a través de lo que son los ingresos de las carreteras, los peajes, las cuotas carreteras, etcétera. Entonces, ahora bien, lo interesante de esto, Jorge, pero ¿por nada qué? más hay que aclararlo, esta deuda, estos 15,000 millones, ¿son deuda de Chihuahua o deuda de la Federación? Son deuda de Chihuahua, deuda de Chihuahua. Pero aquí lo interesante desde el punto de vista técnico financiero es, si tú, por ejemplo, Jorge Ramírez debe 3,000 pesos, pero 2,000 pesos los está pagando la asociación, los está pagando su papá, los está pagando otra persona física o moral, entonces eso significa que Jorge no está desembolsando de sus flujos financieros dinero para pagar esa deuda que está a nombre de Jorge Ramírez. O sea, no se están utilizando los fondos directos o indirectos de Jorge Ramírez para pagar esa deuda. Sí es deuda de Chihuahua, pero que sí, qué bueno que comentas esto, Jorge, para que le quede claro a la audiencia de que la gran diferencia es que no las paga el gobierno del estado de Chihuahua, lo paga la federación. O sea, se paga del dinero que está en la Federación, pero que pagan los chihuahuenses al transitar por las carreteras. Hay que decirlo de esta manera, ¿es correcto? Correcto. Los chihuahuenses que transitamos por las carreteras que tienen, en este caso, cuotas, pagan esta cuota servicio. Por el servicio, y con estos pagos que hacemos los chihuahuenses se paga estos 15,000 millones de pesos a la deuda. Sí, sin duda, efectivamente, los recursos provienen de los pagos de los usuarios de estas carreteras, que en gran medida, en un gran porcentaje, son chihuahuenses. Pero lo que están pagando es el servicio, es la contraprestación del servicio de una carretera, de un medio de comunicación. Ahora bien, ¿esto por qué lo traje a la mesa, Jorge? Porque precisamente la calificación de la deuda soberana bancaria del estado de Chihuahua ya la había calificado Moody's y Fitch Rating, ya la habían calificado con AAA. Esta calificación AAA es la más alta que existe en el mundo, porque estas son calificadoras de deuda empresarial, de deuda pública, internacionales. Es el máximo nivel, y en la semana también la califica otra empresa calificadora, que es justamente HR Ratings. HR también la califica con AAA. Entonces, ¿qué quiere decir esta calificación, Jorge? Lo interesante es desde el punto de vista técnico. ¿Qué quiere decir? Simple y sencillamente que las finanzas del gobierno del estado tienen liquidez, es decir, para generar nosotros liquidez tenemos que tener ingresos. Los ingresos suficientes para el gasto de operación, el gasto corriente, el gasto social y el gasto de infraestructura. Y además ahí entra precisamente el costo financiero y el pago de los capitales de los créditos. Entonces, cuando se dan esta calificación, son bastantes indicadores, muchos indicadores que incluyen estas calificaciones en términos de ahorrar
en costos financieros, en tasas de interés, de generar los recursos suficientes a través de la recaudación. ¿Para qué? Precisamente para la operación, el gasto corriente, el gasto social y el de infraestructura, en el pago también del capital y los intereses. Es decir, que se tenga la capacidad suficiente de pago en lo que son las deudas, tanto del gobierno federal, de lo que es el ramo 28, de lo que son todos los préstamos de la federación y los préstamos bancarios. Entonces, es esta situación, Jorge, que a mí me gusta comentar con el auditorio, es los bancos, que son alrededor de 20,000 millones de pesos que debe el Estado de Chihuahua a los bancos comerciales, también hacen estudios, al igual que las calificadoras hacen estudios para, como cualquier crédito, cuáles son tus ingresos y cuáles son tus egresos. Oye, Carlos, dinos en qué nos beneficia a los chihuahuenses el que tengamos esta calificación. Bueno, a los chihuahuenses nos beneficia porque en la medida en que lo que son las deudas del gobierno del Estado tienen la suficiente responsabilidad financiera para cubrir sus compromisos a tiempo y además generar ahorro y generar un excedente para la inversión, bueno, esa calificación nos beneficia a los chihuahuenses porque precisamente las empresas o los sectores inversionistas se dan cuenta que en el estado de Chihuahua se está manejando correctamente la deuda y eso implica un alto nivel de competitividad para venir a invertir tanto la iniciativa privada como el gobierno federal, la iniciativa privada nacional, la iniciativa privada internacional. Y esto entonces, en esa medida en que se genera esta calificación, pues definitivamente desde el punto de vista que tú comentabas político, bueno, pues es una imagen favorable en el manejo sano de las finanzas públicas en cuanto a pasivos. Y eso beneficia, esa calificación beneficia a la sociedad. ¿Por qué? Porque en un momento dado el gobierno del Estado tiene capacidad de mayores líneas de crédito. ¿Para qué? Pues para seguir atendiendo los tres factores principales de la política pública, Jorge, que es la salud, la educación y la seguridad, y que ahí hemos logrado resultados muy interesantes. Y además, toda esa deuda pública se ha invertido en estos tres rubros y que han generado crecimiento económico. Rápidamente te comento las cifras. 2011, 6%, 2012, superior al 4%, 2013 5.4%, 2014 5.1%. En promedio el crecimiento de estos 4 años del crecimiento económico del estado de Chihuahua es del 5%. La tasa de desempleo se ubicaba en el 2010, 2011 en el 7% el desempleo. Hoy se ubica en los niveles del 4%. Se han generado en el último año alrededor de nuevos empleos, 3,000 empleos. Entonces, todo esto, por un lado, la calificación tiene una correlación econométrica con las otras variables de la economía de nuestro estado. Y bueno, hemos recuperado el tejido social, Jorge. Recuerda que Juárez era la ciudad más peligrosa del mundo. Chihuahua se encontraba en los primeros lugares. Hoy bajamos hasta los lugares 37, 38. Y eso permite precisamente, Jorge, mejorar la infraestructura, comunicaciones, telecomunicaciones, el transporte, la movilidad, pero sobre todo, Jorge, la educación para los jóvenes, la salud y la seguridad. Bien, pues muy claro el panorama que nos presenta Carlos. Lo cierto es que, como lo quieran llamar, deuda o no, hay una cantidad que se tiene que pagar y una cantidad importante que de los ingresos que se tienen en el Estado debe llevarse al pago de esta deuda y no se puede aplicar directamente a precisamente el beneficio y el bienestar social. Pero aquí lo que bien dice Carlos, estas deudas son importantes porque a final de cuentas permiten una mayor acción. Voces encontradas, hay quienes dicen que no están de acuerdo que los siguientes gobiernos tengan que pagar lo que hacen sus gobiernos anteriores y otros que este endeudamiento simplemente no nos deja crecer. Pero hoy por hoy, pues aquí este panorama que nos presenta Carlos Dorado con mucha precisión, a quien agradecemos su visita esta mañana. Carlos, buen día.
Gracias, Jorge. Gracias. Nos vemos Buen la día. próxima semana. Próximo viernes, 7:30. Gracias. Gracias. Vamos a un corte y regresamos con más.